objetiva. Cuando uno viene a la iglesia sin la Biblia, le va a pasar lo que me ha pasado a mí. Estoy en el púlpito sin la Biblia. Joel, ¿está en mi despacho? ¿Puedes traerla? Gracias, muy amable. Ahora, está ahí conectado. Bien. ¿Verdad que cuando venimos a la iglesia hay que traer la Biblia, hay que tener el tiempo con el Señor y mirar si lo que el púlpito está predicando es la Biblia? Ahora, yo tengo mi teléfono móvil y aquí en mi teléfono o en mi iPad tengo también una Biblia. Y está bien, bromeábamos hace poco con enchufar la Biblia, me has de abrirla. Sea como sea, tenemos que leer la Biblia para no ser engañados. El libro eterno es nuestra única norma de fe y práctica. Joel, gracias. Así que, como habéis visto, sin Biblia no puedo predicar. ¿A quién escucharíamos? ¿A un hombre con las ideas y palabras de un hombre? Hemos venido a escuchar la palabra de Dios. Ese es mi objetivo y es mi oración. Y por eso vamos a abrir lo que la palabra de Dios dice en el libro de Romanos. Vamos a ese pasaje. Muy bien. Muy bien, Romanos capítulo 11, vamos a ese pasaje, ahora sí, más o menos, Romanos capítulo 11. Vamos a estar leyendo las Escrituras desde donde lo dejé el domingo pasado, para entrar en el contexto y recordar de esta manera lo que la preciosa palabra del Señor dice. Entramos ahí en Romanos capítulo 11. Voy a leer desde el versículo número 25, Romanos 11, 25, hasta el 36. Si podéis seguir conmigo la lectura de Romanos 11, versículo 25. Dice, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite su pecado. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos, ahora, han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. O profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos. Amén. Dios bendiga su preciosa palabra en nuestros corazones. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor. Padre, te necesitamos en esta tarde. Hemos escuchado a través de la música especial esa realidad que un día estaremos ante tu misma presencia. Y para nosotros es un reto saber que debemos andar a la luz de tu palabra. Señor, gracias por esta congregación, gracias por la ayuda que nos das, gracias por que tú, Padre, no has cambiado, ni tus promesas han cambiado, ni tus dones han cambiado, nada de lo que tú haces o eres ha cambiado. Por eso podemos estar seguros, tranquilos y confiados en ti. Bendice tu palabra, háblanos, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Estamos tratando en el libro de Romanos el tema de Israel en su pasado, presente y futuro. Es muy importante que entendamos bien las lecciones que nos están dando el capítulo 9, 10 y 11 del libro de Romanos. De hecho, mucha de la discusión moderna en nuestros días, donde Israel ha sido puesto a un lado y menospreciado como nación y pueblo de Dios, viene dado justamente por la falta de entendimiento de estos capítulos. Por eso, sed pacientes conmigo, si vez tras vez estoy marcando y remarcando la importancia de entender estos capítulos. Aquellos que nos seguís en los podcasts, hemos hecho un podcast dedicado a la teología del reemplazo, viendo su error, viendo por qué están equivocados y viendo qué es lo que enseña la Biblia en cuanto a Israel y la Iglesia. Ahora estamos ya llegando a esta finalización del capítulo 11, donde entramos en una tercera parte del capítulo que habla sobre la duración del rechazo de Israel. Y cuando habla de esta duración del rechazo de Israel, debo añadir la palabra temporal, porque como veremos, hay un fin para este rechazo. Hay un momento donde Israel volverá a entender que el Señor Jesucristo era el Mesías prometido. La semana pasada estuvimos viendo estos versículos, en versículo 25, 26 y 27, y marcaba esas palabras en el versículo 25. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de este misterio. Hay misterios en la Biblia, nos habla del misterio, por ejemplo, del rapto, cuando dice no todos dormiremos. Recordad que la palabra misterio es una cosa que estaba oculta, pero ahora ha sido revelada para nuestro entendimiento. ¿Y cuál es el misterio? Bueno, dice para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Es decir, tenemos que entender este misterio para que no se llene nuestro corazón de orgullo y arrogancia. Pero, ¿cuál es el misterio? Sigamos leyendo. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Ahí está el misterio revelado. Dios, en su infinita bondad y misericordia, escogió a una nación por pura gracia y la escogió para llevar a cabo un propósito: enviar al Salvador del mundo. Esa nación, ese grupo, fue elegido por Dios soberano. Pero ese grupo le dio la espalda. Y Dios utilizó las enseñanzas de ese endurecimiento para llevar a cabo su labor en el resto del mundo y las naciones. Dios, que sabe todas las cosas, sabía que ese endurecimiento iba a pasar. Ahora, hermanos, no caigamos en el error de pensar que ese endurecimiento ha sido causa y motivo de un Dios que arbitrariamente ha endurecido a Israel. Dios sabía que Israel iba a endurecerse. De hecho, leemos: todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. El Señor Jesús lloró sobre Jerusalén. ¿Cuántas veces apedrearon a sus profetas? Persiguieron a los que Dios mismo había enviado. Y el Señor Jesucristo, en sus lágrimas, en su dolor, en su padecimiento, aún en la misma cruz, fue crucificado como el rey de los judíos. Así que el endurecimiento de Israel fue causa y motivado por ellos mismos. El rechazo que Israel tenía del Mesías prometido. Pero eso fue en parte. Y es ahí donde se nos presenta unas palabras extrañas: hasta que haya cesado, y quiero leerlo bien para no equivocarme, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Son palabras que nos hablan de algo interesantísimo. Dios, en su infinita sabiduría, omnisciencia, en su consejo predeterminado y antes de crear el tiempo y el mundo, sabe que gentiles van a convertirse. Sabe cuándo va a terminar este periodo en el cual Jerusalén será hollada de los gentiles. Y entonces Dios,
seguirá trabajando con la nación de Israel, con los propósitos que Él había determinado y prometido desde ya el Antiguo Testamento. Por eso dice este versículo, hasta que. Implica, por lo tanto, que hay un fin de la situación actual, hay un fin de ese endurecimiento, hay un fin de esa plenitud de los gentiles. Hay un ahora y hay un después. Hay un presente de Israel, pero hay un futuro para Israel. Dios no ha terminado con su pueblo. Y tenemos que entender esto bíblicamente. ¿Por qué? Porque si no lo entendemos, nos obliga a negar incluso las enseñanzas de la Escritura, que Cristo reinará como Rey de los judíos y Rey del universo entero por 1000 años en la tierra prometida. Y establecerá ahí en Israel su trono santo. Por supuesto, aquellos que no hacen diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre Israel y la iglesia, tampoco creen en el milenio, no creen en estas verdades bíblicas. Por lo tanto, niegan la bendita esperanza de un retorno glorioso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se ven forzados, por lo tanto, a negar el plan y propósito que Dios tiene para esa nación. Ahora, entendamos bien una vez más lo que la palabra del Señor dice, porque es un reto cuando dice, y luego. Hemos dicho anteriormente, ¿hasta qué? Este versículo dice, y luego, es decir, ¿luego de qué? De que el tiempo de los gentiles haya cesado, de que la plenitud de los gentiles haya cesado. Entonces, luego, Dios hará algo. Dios desarrollará su plan y propósito. ¿Y qué es lo que ese versículo más nos dice? Y luego, todo Israel será salvo. Aquellos que nos atacan diciendo que, Dios no tiene un propósito para Israel y tuercen nuestras propias convicciones bíblicas, tomando este versículo y diciéndonos que creemos que los judíos son salvos simplemente por ser judíos. Y que creemos que toda la nación de Israel va al cielo simplemente por ser de la nación de Israel. Escuchaba a un predicador que decía, lo mejor que puedo hacer es, si mi esposa está embarazada, ir a Israel para tener el bebé allí en Israel y de esta manera será salvo. La Biblia no dice esto. La Biblia no enseña esto, y aquellos que creemos en una distinción entre Israel y la iglesia nunca hemos predicado esto. Por lo tanto, seamos certeros en aquello que decimos y creemos. Este versículo es claro, y luego todo Israel será salvo. No dice todos los judíos, no dice todos los hombres de Israel serán salvos, dice todo Israel será salvo. Y tenemos que compaginar esta verdad con las verdades que ya hemos estado discutiendo cuando en el capítulo 9 presentábamos una verdad extraordinaria. Dios habla a la nación representada por Jacob y a la nación representada por Esaú. A Jacob amé y a Esaú amé menos. Voy a traducir como se debería haber traducido ese versículo. Dios no odia, no hay odio como el odio humano en su corazón, aunque sí es un Dios de ira y castiga el pecado. En el capítulo 9 vemos el propósito de Dios para Israel como nación, representada por Jacob, y el propósito de Dios para las demás naciones, representadas por Esaú. Por lo tanto, cuando leemos este versículo, y luego Israel será salvo, estamos viendo la promesa de Dios de salvar a Israel como nación y restablecer sus pactos, sus promesas, su tierra y todo aquello que le prometió en el Antiguo Testamento. Por eso dice, y luego Israel será salvo. Es bueno que entendamos esto, porque nos lleva a una tacitura, a una verdad extraordinaria, y es que Dios es fiel a Israel. Dios es un perfecto caballero. Dios cumple su palabra. Y tenemos que ver que esa palabra aquí, dicha en el libro de Romanos, es apoyada y secundada por el Antiguo Testamento. De hecho, Pablo, citando este versículo, va a tomar 2 versículos más del Antiguo Testamento, y si seguimos leyendo lo descubrimos. Dice así, vendrá de Sión el libertador. Y fácilmente
Mirando la concordancia podéis encontrar a qué se refiere esos versículos. En el Salmo 14:7, en Isaías 59, 20 y 21, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ahora, cuando estos versículos habían sido escritos, Jacob ya había fallecido, ¿verdad? Así que no se está refiriendo a la persona o personaje de Jacob, sino a quien representa Jacob, es decir, la nación de Israel, que apartará de Jacob la impiedad o iniquidad, dará espalda a Dios. La rebelión en contra de Dios de Jacob será apartada. La salvación es dar la espalda al pecado, es un giro, el arrepentimiento de 180 grados que deja la impiedad para seguir la justicia en los términos también judaicos. Pero después utiliza un versículo más en el Antiguo Testamento. Lo vemos en el versículo 27. Y este será mi pacto con ellos. ¿Dónde se encuentra? Isaías 27:9. Jeremías 31:31. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Fijaros lo que es interesante de estos versículos, es que Dios está trabajando y tratando a Israel, Jacob como representación del mismo, en una entidad general y diciendo que quitará de ellos su pecado y su iniquidad. No está hablando de salvar a individuos, está hablando de un propósito para esa nación. Por supuesto, tenemos que entender algo muy importante y lo veremos ahora en los versículos que vienen adelante. La salvación es por gracia, por medio de Jesucristo, en una fe en Él, una fe que actúa poniendo la confianza en su obra redentora, confesando nuestros pecados y aceptando que somos inicuos y perversos, que necesitamos arrepentimiento, metanoia, cambio de mente, y necesitamos realmente dejar a un lado nuestros pecados para seguir al que es justo. Tanto el judío como el gentil debe hacer esto. Ahora, eso nos lleva a un punto que es muy importante, y está en el versículo 28. Vamos a marcar una palabra en ese versículo. Así que en cuanto al Evangelio, las buenas nuevas de salvación, eso es lo que quiere decir el Evangelio. Son enemigos por causa de vosotros. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? ¿Son enemigos? Tristemente, en el momento en que la epístola fue escrita, y recordando la historia de Israel y el cristianismo, no hay duda alguna que Israel, los judíos, especialmente por ser mucho más específico, los fariseos persiguieron a los creyentes. Les odiaban a muerte. Eran acérrimos enemigos de los cristianos, de aquellos que creían que Cristo era Dios y era el Mesías prometido. Eran enemigos del cristianismo. Uno de los peores que jamás existió, enemigo de este cristianismo, se llamó Saulo de Tarso. ¿Sabéis su historia? Persiguió no solo a hombres, sino también a mujeres, a cualquiera que confesaba que Cristo era Dios. Era enemigo de la verdad. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, le dijo el Señor. Por eso es que está aquí esa palabra, enemigos. Pero hermanos, mirad que eso es por un tiempo. Mirad el contexto hasta que el tiempo de los gentiles. Y mirad lo que continúa, porque esto desmonta aquel antisemitismo de algunos sistemas teológicos. Porque dice, son enemigos por causa de vosotros, os están persiguiendo. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Esto termina toda discusión en cuanto a que los creyentes de aquel tiempo veían a los judíos como enemigos, me están matando, me están persiguiendo. Y el Señor les dice, sí, en cuanto a vosotros son enemigos, pero son amados en cuanto a la elección.
El corazón de Dios no había cambiado cuando Pablo está escribiendo esto a los romanos. El corazón de Dios no ha cambiado en cuanto a su amor hacia esa nación que Él escogió. Y en este aspecto, lo digo con razón de causa y con fundamento y fortaleza, aquellos que creen en la elección y la defienden hasta la saciedad, deben entender también que Dios no deselige a aquellos que había elegido anteriormente. Por lo tanto, si la elección por gracia soberana para la salvación en el creyente es cierta, deben también reconocer que la elección por gracia soberana en cuanto a Israel es cierta y que Dios no deselige a aquella nación que Él había elegido. Y no cambia sus promesas caprichosamente y arbitrariamente en cuanto al propósito que Dios tiene para Jacob, sus descendientes, para Israel. Por eso hemos leído en este versículo que son muy amados. Y yo creo francamente que esa es la visión que nosotros como creyentes tenemos que tener de la nación de Israel. Tenemos que amarles. Tenemos que amarles. Sí es posible que ellos nos persigan. Es posible. Nosotros que hemos estado varias veces en Israel sabemos lo que estamos hablando. Cuando uno cruza el barrio de los ultraortodoxos, corre un peligro si dice que es cristiano. Hemos estado en el lugar donde, según la tradición, apedrearon a Esteban. ¿Y quién estaba a los pies de aquellos que él apedreaban? Ni más ni menos que el que escribió la epístola de Romanos, Pablo. Pero sabéis, siguen siendo amados del Señor, no enemigos del Señor, sino que Dios con paciencia sigue soportándoles por amor a los padres, a las promesas que Dios dio por este versículo. Ahora, vamos a darle una vuelta más a esa tuerca de verdades bíblicas en el siguiente versículo. El versículo 29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. He marcado ese versículo en todas mis Biblias. Y qué bueno, Dios no cambia. Su llamado, ese llamado de gracia, ese llamado irresistible que algunos utilizan, es un llamado irrevocable. Cuando Dios nos llama y le oímos y le obedecemos, como veremos ahora, y seguimos sus pasos y tomamos esa decisión de abrazar el regalo que Él nos otorga gratuitamente, Dios no nos lo vuelve a quitar. Su llamado es irrevocable. ¡Qué bendición y qué descanso produce esto en nuestra vida! No es una excusa para vivir como queremos, es una razón para vivir como debemos. Porque la palabra de Dios nos exhorta al que si invocamos como Señor, al Señor Jesucristo, vivamos como es digno de Él. Pero Él no cambia. Él da dones, gracia irrevocable. Él llama irrevocablemente a aquellos que oyen su voz. ¿Y por qué digo esta frase? Aquellos que oyen y obedecen su voz y responden a su llamado. Porque si continúo leyendo la Biblia, así me lo dice. Sigamos leyendo el siguiente versículo. Dice así: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. He dicho que Dios llama, que Él no cambia, que su llamado es incambiable y que respondemos a ese llamado. ¿Y cómo lo sé?
Porque el versículo que he leído habla de obediencia y desobediencia. En el original griego, la palabra obedecer es la palabra upakoe, o desobedecer, mejor dicho, desobedecer. Quiere decir no escuchar, upakoe. Cuando Arlet, voy a ponerte a ti de ejemplo, a Laura os pongo de ejemplo. Cuando Arlet y Laura no obedecen a mamá, ¿qué es lo que están haciendo? No oírla, no escuchar lo que mamá les está diciendo, las instrucciones, las directrices. De hecho, la Biblia cuando habla del pecado adámico, el primer pecado que entró en este mundo no fue el asesinato, no fue el adulterio, no fue el robo, no fue, ¿qué más puedo decir? La borrachera. ¿Sabes qué fue? La desobediencia. Y cuando uno lo ve en el original griego, quiere decir no escuchar. Adán no escuchó, Eva no escuchó. Y por causa de no haber escuchado, desobedecieron. Entró el pecado en el mundo. Satanás ya había mentido, él era un mentiroso. Es su planteamiento. Pero el pecado del hombre fue la desobediencia. Y ese pecado se repite día a día, día a día. El alma que pecare, esa morirá. Porque día a día el hombre desobedece a Dios, no escucha sus mandatos. Israel hizo exactamente lo mismo. No oyó, no escuchó. Al llamado de Dios, que todo el día extendió su mano a un pueblo rebelde y contradictor, que envió profetas con los oráculos divinos, con el mensaje de salvación, e Israel no escuchó. Y hoy en día, en el siglo XXI, aquellos misioneros que con valentía se atreven a compartir el Evangelio, aún entre el pueblo judío, aún no escuchan. Algunos, porque algunos sí oyen. Pero Dios tiene un propósito. Y ese propósito es seguir mostrando su misericordia. Lo hemos leído al final del versículo. Su amor inmerecido. ¿Entendéis esto? Pero vamos a dar otra tuerca, una vuelta más a esta tuerca de verdades en el siguiente versículo, el 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. He sido tentado a sacar este versículo de contexto y hablar aquí de el llamado universal y hablar aquí de la muerte de Cristo muriendo por todos aquellos que quieren creer. No creo en una expiación solamente para un puñado de hombres, porque la Biblia, hablando claramente, nos narra esta gran verdad. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. La realidad es que Dios tiene misericordia por todos. Eso no quiere decir que salve a todos. Eso sería universalismo. Es una falacia teológica, es una mentira teológica. Dios no salva a todos. Pero recordad la sencillez de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, Dios da oportunidad a todos los hombres. Les muestra su misericordia, su amor, su paciencia, su longanimidad, su misericordia. Este es el tipo de Dios que tenemos. Nuestro Dios no es un déspota, es un amante salvador que viene a rescatar a todos los que hemos desobedecido. Una vez más, upakoe. Por eso Romanos 3, cuando vimos Romanos 3, hablamos de la totalidad de la condenación de todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora puedo hacer estas aplicaciones, pero quiero también ser claro.
el contexto está hablando ya de algo que ha dicho anteriormente. Vamos al capítulo 10 y versículo 12. Versículo 12 del capítulo 10 dice así: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es clara la Biblia cuando dice que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, para que todo aquel que invocare el nombre de Cristo sea salvo, sea judío, sea gentil, sea musulmán, sea budista, sea árabe, sea español, sea americano. Todo aquel, porque la salvación solo se encuentra en el Señor Jesucristo, por fe y misericordia. Este es el contexto de Romanos capítulo 11. Y puedo imaginarme un gran show de fuegos artificiales, y podéis imaginároslo por un momento, todos lo habéis visto, que cuando va a terminar el show de fuegos artificiales es cuando más explosiones hay, cuando más llama la atención de aquellos que están observando el firmamento. Y creo que de esta misma manera, en el capítulo 11, al terminar el tema que hasta ahora ha estado mostrando Pablo, termina con explosiones de verdad que realmente sacuden el alma. Los versículos 33 al 36. Y lo que hace es sacar nuestros ojos del problema o conflicto entre Israel y los gentiles para que enfoquemos los ojos en aquel que es digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza, aquel que es Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, y para exaltar al máximo su amor, misericordia, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad. Me refiero al amor de Dios que excede a todo conocimiento. Y me refiero a la persona de Dios que es ampliamente más grande que nuestro pequeño cerebro para poder entenderlo. Por eso Pablo en el versículo 33 dice, oh profundidad. Y marcar esa palabra porque vienen más. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables sus caminos. Y qué gran verdad lo que aquí está diciendo cuando dice, oh profundidad. Recuerda un versículo extraordinario que dice que podamos medir la profundidad, la longura, la anchura y la altura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y si habéis visto mis dedos, os habréis dado cuenta que son 4 palabras diferentes. Nosotros vivimos en un mundo tridimensional. Tenemos altura, tenemos profundidad, tenemos anchura. Pero el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, es cuatridimensional. Me acabo de inventar una palabra. Es amplia, es grande, es extraordinario, profundo, alto, ancho. El amor de Dios excede a todo lo que el hombre puede pensar. Por eso no puedo creer en un Dios determinista. No puedo creer en un Dios cruel, como algunas religiones presentan. Un Dios sanguinario, un Dios que mira la venganza y la muerte. Ese no es nuestro Dios. ¿A quién se le ocurrió decir amarás a tu enemigo? Sino a ese Dios que es perfecto en el amor y en todos los atributos. De hecho, nosotros, si amamos, es porque Dios es amor. Y si somos justos, en nuestro concepto de justicia, es porque Dios es justo. Y si tenemos misericordia hacia un vecino que ni conocemos, pero que sabemos que es humano, es porque Dios tiene misericordia con nosotros. Y esto es reflejo de su imagen en el hombre, mostrando la realidad que nosotros no podemos entender su sabiduría. No podemos entender el conocimiento que Dios tiene. No podemos entender estas cosas. ¿Por qué? Porque exceden a nuestra mente finita. Pero aún hay más. El versículo 33. Porque ¿quién entendió la mente del Señor?
¿Quién fue su consejero? Oigo silencio cuando hago esta pregunta. Aquí en este local oigo silencio, en Zoom oigo silencio, pero puedo decir con poder que hay silencio en el universo entero. Más bien la única respuesta después de ese silencio es nadie. Nadie. ¿Por qué? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nadie. Dios no es deudor de nadie. Dios no debe nada a nadie. Dios no debe nada a Israel. Dios no me debe nada a mí. Él lo hace todo por pura gracia, por pura soberanía. Y eso es algo que debemos entender al acercarnos a nuestro Dios, que Dios es soberano en todo lo que hace. Dios es excelso. Nadie puede frenar su mano y decirle, ¿qué haces? Nadie puede ir a Él y decir, tú me debes. Nadie puede ir a Él y decir, yo te enseñé. Antes bien, toda la humanidad caerá a sus pies y ante sus rostros y de rodillas reconocerá al único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Todo labio aceptará que no hay otro Dios como nuestro Dios. Por lo tanto, la respuesta que hemos hecho a estas preguntas es nadie. Dejadme terminar con mi último versículo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Sabes que eso te incluye a ti? Y me incluye a mí. Todo cuanto existe, todo lo que hay, es suyo. Y de hecho, haciendo unión de ideas, cuando aquel versículo dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los creé, los formé y los hice, eso incluye a ti e incluye a Israel. Y Dios hizo a Israel para su gloria. Y Dios llamó a Israel para su gloria. Y Dios te creó a ti para su gloria. También Cristo dijo una vez, gloria de los hombres no recibo. Y así, tristemente, debemos reconocerlo, que los hombres no dan gloria a Dios. E Israel actualmente no da gloria a Dios. Pero todavía no es el fin. Porque un día vendrá cuando todo hombre le dará gloria. Por eso termina este capítulo con esta gran frase. A Él sea la gloria por los siglos. La palabra puede ser traducida por la eternidad, por las épocas de las épocas, por siempre. ¿Qué privilegio tenemos nosotros de darle gloria hoy? De llamarle Señor, de saber que hemos sido alcanzados por su misericordia y llamados por su nombre, y que hemos sido creados para su gloria. Eso me lleva a este último pensamiento. Disfrutemos de Dios. Amémosle, sirvámosle, vivamos para su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias por lo que hemos estado aprendiendo de Israel y de la Iglesia. Gracias que tu llamado, tus dones no cambian. Los podemos abrazar con seguridad, creer con certeza. Y Señor, te seguimos pidiendo que nos ayudes a profundizar más y más en tu palabra para no ser movidos por cualquier viento de doctrina, sino para ver en la Escritura las verdades y las realidades que hoy confesamos. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar con un himno. Puestos en pie con gozo en nuestro corazón, vamos a entonar el himno número... Ardan nuestros corazones, no apunté el número, vos creo. Sí.
Si no, ¿está apuntado ahí en tu lista, ardan nuestros corazones? Si no lo buscamos un momento, ardan nuestros corazones. Puestos en pie, perdonadme.